está ahora mismo ámbito, acompañándonos. sí, Ahí que está. estamos en vivo Y simultáneamente. vamos a hablar de muchos temas. Pero yo, primero que todo, bienvenido, José Ángel, al programa. Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación, hermano, y a toda la audiencia que tienes en tu canal, a toda la población en general. Buenas tardes y, bueno, agradecido por hacer eco de la denuncia y, como lo he dicho en otras oportunidades, de llevar el mensaje. Ok, no, yo particularmente, José, yo estuve viendo el programa que hiciste recientemente con Wender y había una serie de datos y tú fuiste recalcitrante, recurrente, siempre el tema del mensaje. No como ubicar a el Teniente Araña como el superhéroe, sino como que ese parte del engranaje que necesita el pueblo venezolano para lograr la liberación. Vamos a empezar por el éxodo, vamos a empezar por el final. ¿Cuál es ese mensaje puntual? Vamos a empezar por ahí y después lo vamos a desarrollar. Bueno, yo creo que para empezar, así como de atrás hacia adelante, como está haciendo mención usted, creo que tenemos que entonces llevarnos hacia lo que es el génesis de este desastre, que es el secuestro de las instituciones del Estado y la migración inducida que ha llevado al mayor éxodo de la historia de nuestro país. Y para entender eso tenemos que llamar las cosas por su nombre, y no es que los venezolanos decidieron salir del país por una situación económica que estaban presentando o simplemente porque quisieron un mejor futuro. Creo que más allá de todo eso, la población venezolana fue huyendo de una dictadura, salió huyendo de una estructura criminal, salió huyendo de un régimen terrorista que quizá muchos cubanos también quisieran hacerlo, pero no tienen la oportunidad debido a las limitaciones geográficas en las que se encuentra. Pero con la venia de que en Venezuela se puede emigrar de esa manera, pues lo han hecho los venezolanos, y creo que hay que llamarlo por su nombre, pues. Y allí, cuando comprendamos cuál es la naturaleza de este desastre, cuando comprendamos el por qué se inició este desastre, cómo se ha estructurado este desastre y cómo ha evolucionado este desastre, empezaremos a tomar las mejores estrategias y los mejores planteamientos para salir de ello. Porque si no conocemos el problema a su totalidad, es muy difícil poder atacarlo. Claro, totalmente, José. Es increíble, hablando sobre que particularmente en muchas oportunidades he hablado con venezolanos y te cuento, es decir, en mi barrio, gran parte, muchísimos de las personas que hacen de los domicilios, taxistas y todo, tú encuentras a muchos venezolanos y a todos les pregunto lo mismo. Hombre, ¿cuál fue esa motivación? ¿Por qué usted sale de Venezuela? Y el común denominador es en este momento, pues Nicolás Maduro, pero desde antes lo que tienen más tiempo fue incluso hasta el inicio con Chávez. Entonces, lo que ellos vendieron, la percepción que yo tengo y lo que me dicen, es que ellos vendieron una historia feliz, ideal, que solamente cabe en el imaginario de la felicidad irreal, y que convence al más necesitado y manteniendo, porque es increíble, esa retórica y ese discurso de quitarle a los oligarcas y darle a las personas de a pie las cosas, y nos damos cuenta que si más de 8 millones de personas han salido de Venezuela, es eso, es decir, realmente no le dan nada, sino simplemente se encargan de engañar a la gente con unas mentiras que no solucionan nada. ¿Cómo salir del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro? Mira, como ya lo dije, empezando el programa, hay que conocer el problema para poder tener la solución. No podemos pretender experimentar con algo sin saber en primera instancia cómo está estructurado, cómo funciona, cómo actúa, cuáles son sus redes para lograr sus cometidos, sus objetivos o llevar a cabo sus planes, quiénes son sus colaboradores en realidad, y muy importante, la concientización de
de los ciudadanos. Creo que cuando engranemos todo eso que está allí y cuando logremos entender, como lo estábamos comentando en privado antes de iniciar el programa, cuando logremos entender que el fin de esta lucha es el mensaje y no el mensajero, nosotros podemos empezar a llamarnos nosotros mismos, cada ciudadano venezolano, con una corresponsabilidad inducida, porque cuando nosotros dirimimos nuestras responsabilidades en una persona, en una sola persona, pues nosotros simplemente nos enfocamos de exigirle a alguien en que luche por nosotros. Y cuando entendamos que no es responsabilidad de una sola persona, de un mensajero, sino que la responsabilidad de Venezuela nos corresponde a todos y cada uno de los venezolanos, empezaremos nosotros también a ser parte de ese mensaje, empezaremos nosotros a ser corresponsables de la lucha por nuestro país, empezaremos nosotros también a mostrar ideas, empezaremos nosotros a diseñar estrategias, empezaremos nosotros a organizar grupos, empezaremos nosotros con cada aporte, por muy mínimo que parezca, a formar una estructura totalmente grande y unida, que es a lo que el régimen le tiene miedo. Y no me cansaré de decirlo. Simón Bolívar bien lo dicho, y lo digo en cada programa, antes de morir: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar nos daba un ejemplo antes de morir, de que la única manera de nosotros poder lograr los objetivos que nos planteamos es a través de la unión de los distintos sectores. Y una vez más, lo vuelvo a decir, si la unión nos hará tan fuertes y nos llevará a la victoria, como la desunión nos seguirá llevando al fracaso. Y también es un mensaje para todos aquellos que tienen en este momento, digamos, un liderazgo con el que conlleva a muchas personas para seguir, que su voz es más escuchada que quizás la mía o la de un ciudadano común. Es eso, pues llevar el mensaje de la unión y comprender que no es la lucha solamente de ustedes, sino la lucha también es de todos, y que quizás desde lo externo también se puedan plantear ideas que quizás contribuyan con el plan que se tiene, personas valiosas que puedan contribuir activamente en la facilitación para el logro del triunfo y de los objetivos, porque Venezuela nos pertenece a todos. Y volviendo a dar el mensaje, y va a ser y lo van a escuchar repetitivamente, pero es el mensaje que quiero llevar, y es el de la unión. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo en parábola que he puesto en los otros programas. Si el peso de nuestra libertad pesa 100 kilos, 200 kilos, y cada uno de los venezolanos o de los sectores representamos un dedo de la mano, cada quien por sí solo no va a poder levantar los 200, los 100 kilos, cada dedo no lo va a poder levantar. Pero si nos unimos todos en una misma estructura, con un mismo plan, con un mismo objetivo, y entendiendo que la libertad es responsabilidad de todos, vamos a dejar de luchar como dedos para luchar como manos y poder sostener el peso de lo que cuesta nuestra libertad. Bueno, ahí creo que el mensaje está siendo clarito. Esto no lo hace una sola persona, esto es un trabajo en equipo básicamente. Es el mensaje que da José Ángel. Para aquello, porque muchas transmisiones que hacemos, José, y eso me imagino que eso le pasa a todos los que estamos creando contenidos, siempre nos escriben y los ponen a ustedes como: miércoles llegó Superman y solucionó el problema. Es decir, así como en su momento Oscar Pérez, Dios lo tenga en su santa gloria, y que yo te voy a ser franco, cuando yo me enteré de la muerte de Oscar Pérez, te lo digo de corazón, porque yo particularmente, por todo el trabajo que él venía realizando, yo hasta lo idealicé, lo miré como un superhéroe, porque por todo ese trabajo que él vino desarrollando, y que aparte de eso, que tristemente se quedó solo para el desarrollo de sus operaciones. Sí. Pero esa preparación también militar buenísima que tenía el tipo, porque tenía muchas especialidades, piloto, yo veía muchas cosas de tiro, es decir, tenía un tipo buena preparación. Vamos vamos a retroceder un poco y a identificar, porque la gente pues cree que de pronto, así como tú o los compañeros con los cuales has venido trabajando, y tristemente también el difunto Ojeda en Chile,
Teniente Araña. Ok, ¿por qué teniente? ¿Cuántos años metido en la milicia? ¿Cuál es tu especialidad? Si se puede saber. En la especialidad militar, ¿qué tiempo desarrollaste? Y si tienes alguna especialidad y los compañeros con que estás trabajando. Bueno, yo soy primer teniente del ejército hasta el momento en que nos escapamos de la cárcel. Salimos de Venezuela, nuestro último grado militar fue primer teniente. Yo estuve en las Fuerzas Armadas desde el 2008 hasta el 2017, que lamentablemente tuve que salir. Me gradué como teniente de infantería y de la promoción 2012, donde lamentablemente también Ronald Ojeda, asesinado, pertenecía también a la misma promoción, donde el capitán Amarante Zárraga, que lo asesinaron ahorita en enero en Falcón, también pertenecía a nuestra promoción. El capitán Lago Ochoa, que está ahorita detenido, que lo detuvieron en enero junto con mis familiares, con mi hermana y mis primos y otros compañeros, el ciudadano Henry Alvear, Henry Hernández también lo secuestraron allí. Entonces pertenecemos a esa promoción militar y mis compañeros que no son promoción mía, hay unos compañeros, otros subalternos, otros superiores que conforman este equipo, porque no es Rodríguez Araña el que está intentando luchar por el país, no soy yo solamente que a todo grupo, y en este caso como ya el régimen me tiene directamente o frontalmente el ataque hacia mí, hacia mi familia, pues ya no hace la necesidad de quizás esconderme de la cámara o no dar la cara, pero buscando como que siempre eh, el lado positivo a las cosas, pues se logra a través de esta persecución que el grupo, los muchachos de la operación, tanto superiores como subalternos, compañeros y otros civiles que también apoyan directamente o indirectamente, pues se le dé una cara al grupo y en este caso me corresponde a mí, más no es Rodríguez Araña. No es Rodríguez Araña, es el mensaje que el grupo quiere transmitir y que yo simplemente soy un difusor de ese mensaje. Ok. En ese mensaje que, bueno, que ya viene con parte de lo que comentaste al principio y que queda también en lo que escuché también en la entrevista que te hizo Wender. ¿Cómo hace el la persona del común, el ama de casa, el hombre, porque ustedes tienen una preparación militar? Sí tengo algo claro, porque ese día en la transmisión yo escribí, cuando estaban tocando ese tema, y yo escribí, el que no espera vencer está vencido, y comparto contigo esa misma posición. Porque una cosa sí es cierta, José, em, en algunas oportunidades el pueblo se ha levantado, ¿sí? Y Sí. han asesinado a algunas personas, los han atacado, metido presos, eso lo tenemos claro. Pero si igual está sucediendo, si a lo largo del tiempo les está haciendo la tiranía, la dictadura, está acabando con el pueblo venezolano, ¿por qué no hacerlo de una vez por todas y sacarlos? Si igual a lo largo del tiempo la dictadura, el régimen total está acabando con el pueblo venezolano, con los ideales, con todo. Mira el tema salarial que alguien está escribiendo por ahí, el tema salarial. Es decir, no hay expectativas de nada para el pueblo venezolano. Y donde los únicos que se enriquecen son ellos. Hablan que le quitan a las oligarquías, pero resulta que los únicos que están ganándose y ganándose no, robándose todas las riquezas de Venezuela son ellos. Entonces, Son ellos. en ese sentido, el cómo, ¿cuáles serían las estrategias? ¿Cómo, hombre, cazar personas que se puedan sumar a este proyecto? ¿Tienen ustedes personas aún en Venezuela que puedan actuar de alguna manera? Mira, creo que lo principal que para responder tu primera pregunta, que es ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Te la voy a responder porque también me dices que, este, o sea, que el régimen siempre, la población siempre ha salido, pero el régimen termina asesinando ciudadanos, que el régimen termina Metiendo presos. desmontando operaciones militares, que el régimen termina aplastando a la oposición. La respuesta a ese planteamiento del qué hacer si ya en otras oportunidades lo hemos intentado y terminan ciudadanos asesinados
y terminan operaciones desmontadas y estructuras políticas desvanecidas, pues la respuesta ya te la di. Es porque cuando sale la sociedad civil, sale sola y el régimen la ataca como un foco individual. Cuando salen los políticos con un proyecto de Estado y con un proyecto de lucha democrática, salen solos quizás con una intencionalidad ciudadana, pero salen solos a la comunidad internacional a exponer sus proyectos y esto, pero lo hacen desde esa manera. Y cuando salen los militares, como pasó un ejemplo con Oscar Pérez, como pasó con nosotros con la Operación Aurora, salimos muy aparte en otro lado, entonces es más fácil para el régimen atacar grupos pequeños que atacar a la masa grande. Entonces la mejor estrategia que nosotros podemos diseñar es unirnos todos, unirse los medios de comunicación en una misma estrategia, con los políticos, con los ciudadanos, con los militares, y allí, y eso es lo que le teme el régimen, quien utiliza la popular estrategia de divide y vencerás. Creo que no es, la palabra no es qué debemos hacer los ciudadanos para la sociedad, para seguir luchando por la libertad de nuestro país. Creo que allí estamos dirimiendo las responsabilidades en un solo sector. Creo que la pregunta debería ser, ¿qué debemos hacer todo el país en todos los sectores? Y creo que lo que debemos hacer es unirnos todos en una misma estrategia. Sí, yo entiendo que siempre tiene que haber una persona que esté dando la cara y que lo dirija, pero tratar de llevar a la población y a nosotros mismos, los militares, y a los líderes políticos y sociales, en que la responsabilidad no recae solamente en una persona, sino en todo. Claro. Y simplemente cuando entendamos eso, el régimen va se va a preocupar, se va a preocupar porque se está logrando algo que nunca se había logrado, que es la unión de todos los sectores en un mismo fin. Y cuando el régimen vea que logramos romper la barrera de la desunión y la destrucción de la Unión Venezolana, el régimen empezará a preocuparse porque empezaremos a caminar en el camino que nunca ellos quisieron que camináramos, que es toda una masa como tal de todas las estructuras en una sola dirección. Allí el régimen se va a preocupar porque es un camino que nunca lo ha recorrido el pueblo venezolano junto con todos los sectores y con el cual el régimen nunca ha tenido que batallar y siempre lo ha evitado. Bueno, pero listo, ya sabemos que tenemos que unirnos. Eso hace parte también de la segunda parte. Pero, ¿cómo se inicia esa unión? ¿Cómo lograr que haya una cohesión completa entre todos los diferentes flancos, el militar, el político, el civil, de los ciudadanos? Es que alguien tiene que dar el primer paso. Y por eso te decía, tienen gente allá, tienen cómo unir todas esas fuerzas para seguir ese camino. Hay que darlo, hay que dar ese paso. Mira, evidentemente, personas hay. En toda Venezuela hay personas dispuestas a luchar por el país, que quizás en este momento no estén aquí, en mi teléfono, que quizás en este momento no sepa ni siquiera los nombres, o que muy probable sí lo sepa y sí los haya. Eh, pero no corresponde ese pequeño aspecto de decirlo ahorita. Claro, claro, tranquilo. Pero evidentemente sí los hay, sí hay personas dispuestas a luchar por el país, a luchar por el proyecto llamado libertad, y que el primer paso que debemos dar y al que debemos enfocarnos es todos aquellos que tienen, creo que el principal responsable son de iniciar un proyecto de esta magnitud, y con esta misión tan importante para que se pueda lograr el fin de los objetivos. Creo que el principal paso, el principal actor son ustedes, los comunicadores, porque la sociedad venezolana los ven son a ustedes. La sociedad venezolana no me ve a mí, sino es a través de tu portal. No ve, un ejemplo, a María Corina Machado, sino es a través de sus portales. La sociedad venezolana no ve a Edmundo González, sino es a través de sus portales. La sociedad venezolana no ve a las organizaciones de derechos humanos, sino es a través de sus portales. Entonces creo que el pilar principal de esta lucha y como principal punto de estrategia
si me dices que si contamos con personas, si contamos con gente dentro de Venezuela o fuera de Venezuela para iniciar esta nueva etapa o iniciar este proyecto de libertad para nuestro país, creo que sí contamos, para respondértelo directo, y creo que los principales con los que contamos o que debemos contar y asumir la responsabilidad como propia son de ustedes, los comunicadores, porque ningún proyecto se va a dar pie, ningún proyecto va a dar marcha adelante si no se difunde el mensaje. Y Claro. para difundir el mensaje tenemos que contar primero con ustedes. No, que entre otras cosas es una de las herramientas más grandes que tiene la dictadura, porque al margen de lo que sea, que hacía referencia a lo que tú decías ahorita en la Unión, resulta que esos bandidos delincuentes sí están completamente unidos y en el mismo discurso, incluso hasta los presidentes socialistas del socialismo del siglo XXI, comunistas, de izquierda, de ese tipo. Si te das cuenta ahora el discurso de todos es que con lo que pasó recientemente con Noboa, ahora dicen que Noboa es un dictador, pero ojo, todos ellos están diciendo ahora que el dictador es Noboa, cuando realmente sabemos que no es así. Y cuando lo que sí realmente hay una dictadura es en Venezuela. Pues bien. Claro, y entonces, ¿por qué crees que el régimen se ha mantenido durante todo este tiempo? Porque el régimen venezolano siempre apuesta a eso, a la unión interna de ellos mismos y que lo que pase y los trapos sucios que están en casa se quedan en casa Ahí, para ellos y ellos demuestran a lo exterior un blindaje completo en la unión que tiene su estructura claro, y se encargan de, a través de programas como el Mazo Dando y otros programas, se encargan de fomentar y mostrar de que no hay unión para esta lucha desde la otra parte que queremos la libertad del país. Y es por eso que siempre, ¿tú crees que estos lemas, como por ejemplo, leales siempre, traidores nunca, tú crees que es un simple lema que se da? Es un lema que adoctrinamiento. psicológicamente induce a que aquí hay un muro de unión, de cohesión y de sacrificio, y que de este lado no lo hay. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen? Porque saben que esa es la mejor estrategia para enfrentar la desunión que hay de este lado y tenemos que llevar a eso para podernos enfrentar el todo por el todo. Bueno, yo hago una pregunta, que ahora que acabas de hablar sobre leales siempre, traidores nunca, ¿cómo luego de, qué, 9 años en las fuerzas militares? 9 años, ¿sí? Sí. Ok. Em, ¿Y cómo, estando todo ese tiempo, igual que Oscar Pérez, cuál fue las motivaciones? ¿Qué no te afectó de ese adoctrinamiento? Porque es que uno al escuchar ese traidores siempre leales, leales siempre, traidores nunca, uno lo escucha en cada formación, en cada presentación, y lo dicen, son recurrentes, son tan. Claro, y eso va llegando a la psiquis y ellos tienen, hay una barrera como que lo que tú acabas de decir, efectivamente es adoctrinan con unas palabras que efectivamente atacan al soldado raso y a los oficiales y a todo lo demás. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué te motivó a ti? Es decir, con esa precisamente ese mismo adoctrinamiento que no te afectó a ti y a tus compañeros. ¿Qué les hizo hacer clic a ver si de pronto ese mensaje le llega también a las fuerzas militares y policiales de Venezuela para que reaccionen? Mira, creo que lo que principalmente me lleva no solamente a mí, sino a todos los que se han opuesto al régimen y han decidido decir que no, y lo vemos como un ejemplo vivo, que es las cárceles venezolanas que están llenos de presos políticos militares, que nadie menciona en muchas oportunidades, pero que sí existen y que quizás tratan de minimizarse o que no se le da la importancia respectiva y que ayudaría mucho en realidad como ejemplo a la Fuerza Armada, como un ejemplo a seguir de moral, de convicción, de ideales. Creo que si se difundiera muchísimo eso haría un impacto positivo dentro de la Fuerza Armada, pero creo que lo que nos llevó a nosotros y a todos los que están detenidos, presos militares, también a los que han asesinado el régimen, creo que hay una cosa que, que nos que nos unifica o que nos identifica a todos, que es la vocación. Okay. Cuando tú entras a una institución o a un trabajo y lo ves más allá de un trabajo, sino como una vocación, empiezas a amar lo que haces, empiezas a hacer las cosas que haces por amor, empiezas a hacer las cosas que haces por convicción
y no porque alguien te lo manda, no porque alguien te lo pide o no porque alguien te lo ordena, sino que lo haces por convicción, por propia voluntad, y es allí cuando esa convicción y esa propia voluntad te lleva a estudiar y a entrañar lo que es la historia de la institución a la que tú perteneces, y empiezas a darte cuenta que Venezuela es más que la Fuerza Armada, es más que un trabajo dentro de Venezuela, sino que es una forma de vida y un estilo de vida que conlleva responsabilidades. Y cuando tenemos esa vocación, tomamos esas responsabilidades como parte de nuestro día a día. Y creo que es lo que caracteriza a todos los militares que se han decidido decir que no al régimen venezolano. Ok, no, y que entre eso, pues, el difunto Oscar Pérez, que pues también en algún momento, pues, estuvo como un héroe y tristemente cayó igual que el teniente Ojeda. Vamos a ver, aquí tengo una serie de anotaciones y bueno, vámonos a inicios de este año, José, cuéntanos, allá a título personal, ¿qué sabes de tu familia, papá, mamá, tus primos, todos? Génesis, tu hermana, ¿qué, sabes, qué se sabe de ellos? Sí, bueno, no solamente de mi familia, sino la de todos los que estuvieron desde enero que están involucrando con nosotros para tratar de hostigarnos. No, no solamente mi familia, también está la familia de Cristian Hernández, el teniente Cristian Hernández, están los otros muchachos, el sargento Rojas, está el capitán Lago Ochoa, el tío de Cristian Hernández, como ya lo dije. Están mis familiares que están detenidos desde el 24 de, de enero, que es Génesis Rodríguez Araña, mi primo Gilbert Araña y mi prima Daniela Araña. Lo único que supimos fue cuando se los llevaron y luego cuando Diosdado Cabello salió en la televisión diciendo que los tenían ellos. Es lo único que sabemos, no hemos sabido más nada. Cada vez que mi mamá iba todos los lunes con mis tías para el DIGESIN en Caracas, para la Fiscalía, para el Ministerio Público, para la Defensoría del Pueblo, la respuesta siempre era la misma: no sabemos quiénes son, ni tampoco sabemos dónde están. Hasta que lamentablemente este domingo pasado, hace 6 días, bueno, después del primer intento Claro. que no lo pudieron hacer, lo volvieron a repetir el domingo pasado y lamentablemente secuestraron a mi mamá y secuestraron a mi papá. Y mi mamá con 53 años, mi papá con 71, pues hoy ya tenemos 6 días sin saber de ellos, sumado a los 90 y tantos días, a los más de 90 días que tienen mis primos y mis dos hermanos. José, mira, Perdón, mi hermano y mis dos primos. claro. José, mira, y en esa oportunidad, recuerdo que porque yo cuando, si de pronto no estoy haciendo nada, la verdad es que estoy viendo las transmisiones de Wender y de pronto, porque me gusta la manera como él hace sus programas y sobre todo cuando le mete esos tips y clips calienticos de medio burlesco, por cierto, burlándose de algunos personajes de la dictadura. Y cuando me doy cuenta de lo que está sucediendo, le digo, Wender, ¿puedo retransmitir? Me dijo, dale, hermano. Y ahí nos pegamos todos. En esa oportunidad, si ustedes, tu mamá, los que estaban ahí, no transmiten, en esa oportunidad hubiese sucedido lo que pasó ahorita el domingo. O sea, ellos Claro, venían ya claro. preparados. Tristemente los cogieron pues dormidos, 5 de la mañana, 4:30, más o menos, fue en la madrugada del De las domingo. 3, a las 3 de la mañana. Bueno, entonces, eh, como quien dice, los cogieron pues, dormidos y les cayeron. Quiero mandarle un saludo a todos los seguidores que están ahora mismo conectados con la página del ámbito, con Leonardo Cepeda, a su vez en el canal de Wender Enrique, que están todos fielmente pegados a esta transmisión. Los invito a que compartan la transmisión. Necesitamos que este mensaje, ojo, porque así como lo dice, lo ha dicho en varias oportunidades José Ángel Rodríguez Araña, él no es un Superman, no es un superhéroe, es una pieza más, un eslabón más de la cadena que puede lograr que se dé pronto la libertad de Venezuela, pero esto es un trabajo en equipos. Esto no es solamente él, sino que se necesita el acompañamiento de los medios de comunicación fieles a la libertad de Venezuela. Porque hay que tener en cuenta que también hay unos personajes creadores de contenidos vendidos, pagos por la dictadura y que lo sacan, se imponen a inventar mentiras o realidades falsas acerca de todos los que están colaborando.
de mí no pueden decir simplemente nada. Soy colombiano, no me está pagando ningún venezolano, lo hago porque me nació, porque comenzamos también en este proceso con la entrada de Gustavo Petro, que nos va a llevar si nos descuidamos a lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela y que Dios quiera en 2026 podamos sacarlo, y fue lo que a mí me motivó a hacer estas emisiones. Entonces, si los de la dictadura quieren decir, no, que Leo le están pagando, pues quién sabe quién me está pagando, porque al único venezolano que estoy conociendo ahora es a José y a Wender, pues no tengo, nadie me está pagando. Y puedo dar la certeza que ninguno de los que estamos acá les están dando ningún salario, ninguno nos está dando ningún centavo, porque simplemente queremos es la libertad de Venezuela. Vamos, ahorita que estás hablando de eso de que nadie le está pagando a nadie, ni a ti, ni a ninguno, pero que sí hay evidentemente unos que están tarifados por el régimen. Pero por allá sí están tarifados, sí, claro. Sí, claro, claro. Yo quiero hacer un punto un paréntesis, un punto de reflexión aquí en una cosa. ¿No creen todos ustedes, los medios de comunicación digitales, los que llevan el mensaje a través de sus espacios y sus plataformas de YouTube, TikTok, Instagram, que es suficiente en pelear contra el régimen para también pelear entre nosotros mismos? ¿No creen cuando ustedes ven que en BTV, el canal 8 de allá del régimen, sale hablando, un ejemplo, Diosdado Cabello mal de Jorge Rodríguez, por decir, o Jorge Rodríguez de Cilia Flores, aun y cuando ellos tienen la misma misión, que es luchar en contra de lo que queremos, la libertad? Creo que nunca lo han visto. Entonces, ¿qué ganamos o qué aportamos positivamente en la libertad de Venezuela, peleando nosotros mismos, desgastando estrategias, desgastando tiempo, cuando hay un enemigo en común? Porque si tu hermano quiere la libertad para el país, ¿cuál debe ser tu foco de atención? La libertad del país. Si la libertad de Eduardo Vítar, que es mi amigo también, es la libertad del país, ¿qué hace peleando con otra persona? Si la libertad de Lara Farías, que también le tengo aprecio, es la libertad de Venezuela, ¿qué hace peleando con otra persona? Creo que tendremos tiempo suficiente en los años futuros, una vez logremos rescatar la libertad de nuestro país, para que peleen entre todos ustedes. Peleen todo lo que quieran, pero después del fin común, que es la libertad de nuestro país. Si después Wender quiere pelear contigo, si después Víctor quiere pelear con el otro, si después Farías con el otro, está bien, habrá tiempo suficiente y vida suficiente para que peleen, para que diriman sus opiniones, sus controversias, y quizás si tienen algo que denunciar, lo hagan, pero enfoquémonos hoy en día en lo que verdaderamente nos interesa, que es el país. Enfoquémonos hoy en día. Yo no estoy diciendo que, solo por decirlo, nada más, que salgan, suponiendo que tú y Wender sean contrincantes comunicacionales, por decirlo. Yo no estoy diciendo que Wender salga en un mismo programa contigo, aún teniendo sus diferencias, porque es bastante difícil que eso pase teniendo una controversia tan grande en las redes sociales. Tampoco te estoy diciendo que en tu programa salga él, porque quizás no va a ser así, pero sino que en todos los canales, en todos los medios de comunicación digitales, impresos, plataformas digitales, nos enfoquemos en una sola cosa, y es la libertad de nuestro país. No tienes necesidad de invitar a tu contrincante a tu programa, pero sí llevar una misma línea y en llevar el mensaje, que es lo importante. Ya habrá tiempo y comida para que peleen entre todos ustedes, porque mientras que nos mantengamos desunidos, lamentablemente seguiremos igual. No, y mira esto, José. ¿Cuántos venezolanos han salido de su país? Más de 7, 8 millones de personas. Es decir, es ilógico pensar que 3, 4, 5 influencers, creadores de contenidos tengan la razón, y más de 7, 8 millones de venezolanos han salido porque están viviendo en una dictadura. Es decir, hay que tener un dedo de frente para analizar que hay un problema de raíz en Venezuela y que es propiciado por la gente de la dictadura. Bueno, aquí me mandan una pregunta. El día que estuviste en la transmisión con Wender, que diste el tema que a las 11 de la mañana, que, ¿verdad? El tema que, como un amén, creo que fue.
te ibas a reunir y después publicaste un video. ¿Qué se puede saber de esa reunión? ¿Qué, ojo, lo que se pueda saber y que no te comprometa? Bueno, lo que se puede saber es que, gracias a Dios, la reunión fue aceptada, que es creo que una de las cosas más difíciles es que se logre coordinar una reunión así, y que gracias a Dios se han logrado coordinar otras, que en los próximos días también, yo lo haré saber, pues, y sé que ustedes también lo harán saber, Ah. que crea un efecto dominó. Cuando las intenciones son buenas, se crea un efecto dominó donde se pueda llevar el proyecto a diferentes instituciones, instancias. Ojo, que no es un proyecto que le lleva la contraria a María Corina, que no es un proyecto que le va a llevar la contraria a Edmundo González, que no es un proyecto que le va a llevar la contraria a los medios de comunicación. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un proyecto simplemente de una estrategia de cómo podemos todos juntos, en colaboración con los países, en colaboración con las instituciones, en colaboración con las organizaciones, y entendiendo que los venezolanos somos corresponsables todos, absolutamente todos, de la libertad de nuestro país. Se presentó ese proyecto, y gracias a Dios tuve la oportunidad de exponérselos a ellos, y también quiero darles las gracias por recibirlo, y que de verdad veo en su receptividad que el tema Venezuela les importa, y que la ¿Quiénes, libertad de nuestro país. una pausita, quiénes estuvieron en esa reunión? También sí se puede saber, en total. En esa reunión estuvo unas personas del equipo de la congresista eh, María Elvira Salazar, que recibieron el proyecto, que nos compartieron sus contactos para futuras reuniones quizás, y algo mejor preparado, porque no lo puedo negar, fue algo imprevisto. Okay. No fue algo que estaba planificado, mira, ahí tal día, esta reunión, vamos allí, y con meses de anterioridad, sino que fue algo improvisado, pero entonces se logró por lo menos entregar el proyecto, decir el proyecto, exponer el proyecto, y que se pareció interesante y pareció viable, que se está coordinando ya algo como más formal y más, para que pueda escucharse de una manera con la importancia que corresponde. Y esta semana, bueno, vamos a seguir llevándolo a otros lugares y tratando de llevar el mensaje, como digo, y creo que los venezolanos que estamos afuera, es parte de la estrategia de ese mensaje, y que no lo he dicho y lo voy a decir aquí, solo una pequeña parte de lo que es la forma y el fondo de ese proyecto. Los venezolanos que estamos afuera queremos regresar a nuestro país, así como los que están adentro queremos que regresen, y no quieren salir tampoco. La responsabilidad de Venezuela no es únicamente de los venezolanos que están adentro, que nuestro apoyo y nuestras peticiones por las redes son constantemente y aún más fuertes cada vez que vemos un punto muy probable de quiebre o de implosión interna. Queremos exigir a otros, o pasar la responsabilidad a otros de lo que representa la responsabilidad de todos. Cuando el régimen venezolano caiga, los primeros, creo que una de las personas más alegres que vamos a estar somos los que estamos en el exterior, e inmediatamente vamos a querer regresar a un país libre. Quiero que entiendan, y luego se hará el planteamiento de las cosas. Quiero que entiendan que la responsabilidad de Venezuela también es de los que estamos afuera, y que no solo con apoyo comunicacional, y no solo con fuerza, y no solo con deseo, vamos a hacer o llevar a Venezuela hacia puerto seguro. La responsabilidad también es de los que estamos afuera, y ya más adelante, cuando agarremos la forma, consigamos que, eh, que apoyen como tal este proyecto que estamos llevando a cabo, no yo, sino todo grupo, pero que me toca a mí ser la parte visible. Ya se dirá completamente de qué se trata, pero
solamente entendiendo como principal punto que la corresponsabilidad no es solamente de los que estamos adentro, y que sé perfectamente que muchos de los que estamos afuera nos levantamos todos los días y lo primero que hacemos es revisar el celular para saber cómo amaneció Venezuela y si ya podemos regresar. Entonces, creo que tiene que llegar un momento en que cuando nos levantemos, dejemos de ver cómo amaneció Venezuela, sino que estemos preparados para luchar por ella. Bueno, mire que ahora con ese movimiento que es administrativo, político y administrativo, ¿no? Lo que usted está diciendo, pues no sé qué tendrá el documento, cuáles son las peticiones de fondo, ¿verdad? Mm, pero también es cierto, hay algo que así como hay gente que dice que usted es un infiltrado, que todo es mentira, y particularmente lo que veo es algo diferente, que igual que a veces veo también en el programa de Wender que dicen lo mismo, y particularmente él ha sido muy claro y contundente al decir pues que no, que si alguna vez estuvo, perfecto, pero ahora mismo es una cosa completamente diferente, y que es como en el caso suyo, José Ángel, del hecho de haber estado en las fuerzas militares, de uniformado, no quiere decir que hace parte de la dictadura. Entonces, ¿qué mensaje le manda usted a esas personas que también le dicen que es un vendehumo, que es infiltrado? Pues la verdad yo no le estoy vendiendo humo a nadie, porque no le estoy diciendo a nadie que mañana vamos a ser libres. No le estoy diciendo a nadie que yo voy a liberar a Venezuela. No le estoy diciendo a nadie que voten por mí, en ningún caso. Tampoco le estoy diciendo a nadie que me tiene que dar recursos o apoyar con recursos, porque yo voy a ser quien va a llevar a Venezuela a puerto seguro. Yo no le estoy diciendo que confíen en mí ni que crean en mí. Le estoy diciendo que Venezuela y su libertad también es de ustedes, y que tienen que confiar y creer es en cada uno de ustedes, y que tienen que creer que la libertad también es responsabilidad nuestra, es responsabilidad mía y es responsabilidad tuya. Y como siempre lo he dicho y también te lo manifesté por privado, no es el mensajero, Mensaje. es el mensaje. Entonces, no quiero que crean en mí, quiero que crean en el mensaje y quiero que crean en ustedes mismos. Bueno, exacto. Y ojalá que las personas que están viendo y escuchando este mensaje estén claros. Esto no es un momento de oportunismo que, no, es que a José Ángel se le ocurrió hoy, no tenía nada que hacer en Semana Santa. No, vamos a echarnos un poquito para atrás en cosas que he buscado por internet. ¿Qué es la espada de Dios, José? Bueno, Espada de Dios fue un movimiento que se empezó en el año 2016. Eh, Tengo que reconocer, no fue un movimiento que fue idea mía, fue de otros compañeros que no voy a mencionar porque, por su seguridad y la de su familia, y la de sus familias, que quizás los nombres no están expuestos. No fue un movimiento mío, no fue algo que yo organicé, Ok. sino fue algo en el que me incluyeron y que también estaban Pero hizo una parte, porque es buena. que hizo parte de eso, ¿no? Sí, claro, que me incluyeron. Y cuando yo ingresé, se estaba empezando a montar una estructura de rebelión interna y externa en contra del régimen venezolano, y yo hice, me hicieron me contactaron para que hiciera parte de eso, y yo fui a ver de qué se trataba, y terminamos enamorándonos de la libertad del país y del deseo de ser libres, y enamorándonos más de nuestra vocación, pero que lamentablemente en el año 2017, bueno, por unas u otras circunstancias nos descubrieron y fuimos aprendidos una buena parte de militares, y luego por el DIGESIN, y luego fuimos trasladados a Ramo Verde. Dentro de ellos se encontraba mi general Ángel Vivas. No sé si alguna vez viste un video de mi general Ángel Vivas. Es un general bastante valiente, con conocimientos vastos, hasta decir ya no más, que salió una vez que lo fueron a buscar a su casa el régimen venezolano. Él fue uno de los, bueno, fue el principal, que él dijo que él estaba en contra del lema patria, socialismo o muerte, porque eso no era parte de lo que era la institucionalidad de la Fuerza Armada. Lo fueron a Claro. buscar a su casa y él sale en la azotea de su edificio Una con un escopeta, fusil, un fusil. ajá, Ajá. con un fusil, diciendo que no se va a entregar. Bueno, él era la cabeza de nuestro movimiento, Ok. y luego fue aprendido, y nosotros también, hasta que, bueno, nos escapamos de la cárcel, y en ese intento de fuga asesinan al compañero, el teniente Arriaza Soto, y bueno, eso fue básicamente lo que fue la Espada de Dios. ¿En qué momento aparece Ronald Ojeda en su vida? Desde el 2008 nosotros entramos a la Academia Militar juntos.
como en la misma promoción, en la misma escuela, en el mismo componente y en la misma promoción. Y desde el 2008, desde el 3 de septiembre del 2008, hemos estado juntos en la institución militar. Cuando usted pues, lo detienen en 2017, en 2017, ¿no? Lo capturan usted. Sí. Las otras compañeros, ¿dónde estaban? Pues en referencia a lo más, de pronto el caso de Ronald Ojeda, ¿dónde estaba Ronald Ojeda? Oscar Pérez, que lo mataron un año después, 2 años después, no sé. Sí. Este, ¿Qué conexiones había? Aunque él era de otra... Bueno, Ronald Ojeda pertenecía a la Espada de Dios también. Él fue capturado como parte de nuestro movimiento. De hecho, nos capturan a 4 en primera instancia, un superior y 3 compañeros. Y dentro de los que estaba Ronald, era uno de los primeros 4 que nos capturaron. Ronald estaba en su batallón. Ronald estaba en una compañía de francotiradores, porque Ronald era francotirador. Ronald estaba en una compañía de francotiradores en el estado Táchira, Apure, creo que Apure, sí, Apure. Y de allí lo secuestra el DGCIN y se lo lleva a la sede central en Boleitas. En ese momento, en marzo, ya Oscar estaba él estaba ya planificando, estaba dirimiendo ideas y estaba, sí, exponiendo su proyecto o planificando su proyecto con Pimentel, que también lo asesinaron en ese tiempo, que fue con el que Oscar salió en el helicóptero cuando sobrevolaron Caracas en el Claro. helicóptero. Y también a los 3 meses de habernos capturado a nosotros, también se da lo que fue la Operación David de mi capitán Caguaripano, allá en la 41 Brigada Blindada en Valencia. Okay. Un momento que pues, todos ustedes han vivido, ¿verdad? Momentos bastante tensionantes y que tristemente han dejado a, a personas sin vida. Una pregunta. ¿Usted está abierto a un acompañamiento militar privado? Porque no podemos decir que si viene el ejército de Estados Unidos, porque eso no puede decir, así no aplica eso, pero un grupo de uniformados de seguridad privada que de pronto quisieran hacer una operación, las que llaman quirúrgicas, de esas de especialistas, pero ojo, con personal preparado, ¿usted estaría dispuesto a estar unido a ellos? Definitivamente, definitivamente, claro que sí. Y no solamente yo creo que le preguntas a muchas personas que incluso no son militares si estarían dispuestos a hacerlo, y creo que la respuesta de ellos también sería que sí, sin preparación basta o sin preparación específica en cosas militares. Creo que no solamente yo, creo que muchos civiles también estarían dispuestos a formar parte allí, porque no es solamente la parte militar, porque en, en, un, en un eventual caso como eso, creo que se necesitaría personal, por ejemplo, que maneje los vehículos, y no necesariamente tienes que ser militar para saber manejar Claro. vehículos. Necesitas personal, un ejemplo, de primeros auxilios, y no necesitas ser militar para poder brindar los primeros auxilios. Necesitas personal en comunicaciones, y no necesitas ser militar para tener comunicaciones. Entonces, creo que no sería solamente si yo estaría dispuesto, creo que, y sin ninguna duda alguna, creo que muchísimos también lo estarían. Bueno, si de darse el tema, ojo, porque le soy franco, viendo lo que pasó en Ecuador y la llegada de Eric Prince con su equipo de acompañantes preparados, y que se dieron unos movimientos estratégicos, porque mira que donde operativamente llegaron estos grupos pues, acompañados de Eric Prince, fueron precisamente en lugares donde casi la fuerza pública no podía ni llegar, para poder controlar esos espacios, porque se presumía que ellos podían coger y presionar al pueblo para que votaran a favor de Luisa González. Al tener el acompañamiento militar, los políticos de socialismo del siglo XXI dicen que los militares tenían la cara tapada, no hay un solo video, que los militares estaban presionando, no hay un solo video, no hay un solo video, como si existen los videos cuando el 28 de julio de 2024 en todos los países del mundo salía y todo el mundo era feliz porque salieron en masa y con cariño a votar por Edmundo González, y estos descarados se robaron las elecciones. Pero bueno, ya esa la película la tenemos clara.
Pero bueno, de darse esto, que están capturando muchísima gente en Ecuador. No sé si te has percatado de pronto el tema de la noticiosa en Ecuador, están capturando muchas personas. Sí, de darse la posibilidad también, es decir, ya hablamos de un privado cualquiera, pero si hablamos particularmente de Eric Prince y su grupo de colaboradores preparados para este evento, ellos puntualmente, ¿tú los acompañarías? No va a responder esa pregunta Ok, porque no. vale, tranquilo. Hablando siguiendo por esa misma línea, Iván Simonovic, indiscutiblemente es un tipo, te soy franco, José, de las personas de los que yo sigo, donde empecé a instruirme, a conocer cosas de Venezuela, fue con Wender, Nosbey Marín e Iván Simonovic. Y lo de don Iván Simonovic, con todo respeto, porque veo que es un señor que tiene su preparación policial, militar, bien hecha, ¿no? Y que de hecho, mira que lo que le pasó, que lo que le hicieron preso y al fin y al cabo pudo salir y está, Ah, gracias a Dios, ahora en libertad. Pero en el caso de Iván Simonovic, ¿cómo lo ves a él en una ojalá pronta libertad de Venezuela? Ya en Venezuela, ¿cómo lo ves? bueno, creo que es un excelente investigador. Eh, no tengo, yo sé que se puede estigmatizar mucho y se puede conseguir distintas opiniones de todas las personas, así como se tienen de mí. Eh, y siempre tenemos que tener la cautela antes de hablar y antes de Claro, emitir alguna opinión, pero creo que este, si tengo algo malo que decir o no de Simonovic, creo que te lo puedo resumir en una imagen. perfecto. Vamos a ver, decir, es tú, como dicen ustedes, tu pana, son amigos. Sí, somos buenos amigos. Buenísimo. Entonces, ante eso, la amistad vale. Que, mira, te cuento, José. En este andar, he hecho, pues, muchos amigos. He estado un par de veces en la Florida y hay personas que me identifican, Leo, y me saludan y, y aplauden mucho este proceso, este tipo de contenidos, porque realmente yo estoy pensando en la libertad de Venezuela, pero es la fuerza de Venezuela para que ahorita, dentro de un año, me toca es darle duro a Colombia, porque aquí no puede volver a quedar nadie que sea de la línea de Petro, no puede, porque si no nos van a llevar a lo mismo. No sé si te has visto las noticias recientes en Colombia, ayer, hoy, todos estos días, ataques de grupos subversivos, de las FARC, ELN, atacando, y este tipo dice que no, que vamos a tener paz, igual como Claudia Sheinbaum en México, que ayer, antes de ayer, dice que mandó un mensaje al Ministerio de Seguridad de, de que a los grupos de terroristas y del narcotráfico no los van a atacar porque no van a caer en ataques a inocentes, presuntas personas inocentes, cuando tenemos, y todo el mundo sabe que los grupos de delincuenciales en México son peligrosísimos, igual que los de Colombia, y lo que está viviendo en la actualidad en Venezuela. Entonces, son cosas para verdaderamente estar ahí atentos. Aquí tengo una pregunta. Se me saltó. Bueno, ya. Esa pregunta también estuvo en el tema con Wender. Y es, ¿cómo visionas tú, cómo ves tú que va a ser la salida de Maduro? Teniendo en cuenta, poniendo estas realidades, en el caso de María Corina, habla de una salida concertada, dialogada, organizada, que incluso tenga un asilo político en algún país pero que asuman su salida. Mm, pero ahí sí, digamos que comparto contigo lo que tú le dijiste a Wender. En ese proceso, ¿cuántos años llevan? ¿Sí? Entonces, pero si se da la unión, ¿verdad? Pero tú crees que se da más, si fuera una opción, la dialogada o la armada, ¿cuál sería la salida de Maduro? Mira, yo estoy 100% seguro, sin ninguna duda, que la salida de Maduro se va a dar a través de la unión de todos los sectores que estamos luchando por la libertad en una gran rebelión. Cuando esa unión se logre tejer, cuando esa unión se logre estructurar y consolidar, Claro.
yo creo que va a existir una rebelión tan poderosa y sin, y sin miedo, sin temor, y si lo hay, con la determinación de superarlo, creo que esa gran rebelión va a llegar. Y, y se van a ir, y porque la cobardía detrás de las armas, Mm, detrás de un ejército que no tienen, lo, pero que se hacen alarde de tenerlo, lo claro. van a dejar de tener cuando esta gran rebelión, porque también va a ser interna dentro de la Fuerza Armada, la logremos estructurar a través de la unión de todos los sectores. Se van a ir porque ese día o esos días Venezuela se unirá desde todos los puntos cardinales y desde todos los espacios, sectores, en un mismo fin, y empezarán a caminar con la firme convicción de que van a llegar hasta el final. Ok. En una de las partes, pues la información que tengo es que pues, también usted ha estudiado el arte de la guerra. En ese proceso educativo, em, ¿esto que usted está diciendo hace parte de eso? Indudablemente, claro, claro, claro que sí. El libro se lo recomiendo a cualquiera porque ese libro no solamente lo aplican para contexto militar, también es un libro de estrategia que lo emplean hasta las mismas empresas laborales, lo aplican en el plano económico y para situaciones de la vida. El libro se llama El arte de la guerra y fue escrito hace más de 5.000 años por un estratega chino que se llama Sun Tzu, o se llamó Sun Tzu. Se lo recomiendo a todos, ¿no? El arte de la guerra de Sun Tzu. Ok. Bueno, siguiendo con otro tema. En alguna oportunidad que yo le creo a Norbey, y me imagino que fue ustedes que le mandaron el mensaje, recuerdo, no, no se me olvida el tema de un ataque que le hicieron a, a una estación militar, que le llegaron, que habían artefactos explosivos y que la dictadura en todo tiempo negó. Y ahí habían imágenes donde se veía el lugar y los artefactos que tenían para poder para atacar a esa, era no sé, no recuerdo ahora mismo el nombre. Eso fue el año pasado. ¿Ustedes realizaron ese operativo? ¿Sí sabes de cuál estoy hablando? Uno que Claro, ellos han negado. esto fue en el fuerte Conopoima, en San Juan de los Conopoima, el fuerte Conopoima. Ajá, ¿eso lo hicieron ustedes? Mira, ellos saben que eso sucedió, ellos saben que eso existió, ellos saben perfectamente quiénes lo hicieron, eh, eh, así como han tratado de ocultarlo, porque creo que aunque tengan la soga en el cuello, jamás van a mostrar debilidad, porque Totalmente. es lo que ellos quieren hacer ver, como que tienen una coraza de un blindaje que absolutamente nada los penetra, Claro, y ese tipo de cosas a ellos les genera vulnerabilidad delante de quienes quieren mostrar robusticidad, y ellos saben que existió, ellos saben perfectamente qué pasó, cómo pasó, porque tienen información de eso, porque hay, hay personas que capturaron, no voy a decir que son las 17 personas que están ahorita entre los que están mis familiares, porque en realidad no participaron en eso, son personas inocentes que están agarrando como represalia claro, simplemente de que no capturar pudieron a nadie. detenernos, de que no pudieron capturarnos, y las personas que están detenidas son inocentes y Claro. simplemente son daños colaterales que ellos quieren llevar como represalia ya, de que no pudieron capturar a los demás, pero ellos saben que existió y saben cómo pasó y qué fue lo que pasó. Por esa misma presión, ellos buscan que ustedes se entregan. ¿Estaría dispuesto a entregarse? Mira, yo no estoy dispuesto a entregarme, la verdad. Creo que no lo he hecho en 7 años desde que salí de Venezuela. No es el momento de hacerlo, y una vez más utilizo este espacio para pedirle disculpas a mi familia, porque yo sé que este tipo de preguntas y este tipo de respuestas los perjudican aún más Claro, y agravan su situación dentro de Venezuela. Quizá pueda provocar
un efecto aún más negativo dentro de mi entorno familiar y dentro del entorno familiar de los muchachos a los que están persiguiendo y también tienen a la familia secuestrada. Quiero primeramente, antes de responder la pregunta, pedirle disculpas a mi familia, porque yo sé que me lo han pedido de distintas maneras, que por favor ya pare, que la familia está sufriendo, que no quieren vivir más esto, y les pido disculpas nuevamente aquí por las respuestas que estoy dando, pero no me voy a entregar, tampoco me han pedido ellos que me entregue, simplemente que pare, mi familia, pues me refiero, pero no me voy a entregar, no voy a descansar, porque el problema que hay que solucionar no es la familia de Rodríguez Arañas que está secuestrada. El problema que hay que solucionar o que yo debo abocarme y todos debemos abocarme no es en la libertad de mi familia, es en la libertad de todo el país. Y liberando mi familia, no voy a liberar el país, tú no vas a liberar el país, los demás no van a liberar el país. Simplemente vamos a seguir con el mismo problema, pero habiéndole dado al régimen una bandera más para ellos, porque me tomarán simplemente como un mal ejemplo de doblegación y que ellos seguirán ganando y seguirán derrotando y seguirán haciendo a través de la presión, del secuestro de actos terroristas, a utilizarlo como bandera en que al final del camino ellos siempre ganan y logran doblegar a quien quieran doblegar. Entonces no me voy a convertir en un mal ejemplo para el resto de mis compañeros que también están en la lucha, que muchos conozco, a otros no conozco, y no me voy a convertir en un mal ejemplo y mucho menos me voy a convertir en una bandera para el régimen. No, así es que mira, José, es que aquí es donde se demuestra y se evidencia con lo que están haciendo tus papás, un par de personas inocentes, señor de 71 años, tu mamá de 50, sí, sí, y tu mamá 53, ¿sí? Ok, una persona que, hombre, de su casa. Esta persona no ha hecho daño a nadie. Pero claro, estas personas, por presionar, les pondrán cualquier cantidad de delitos claramente inventados. Esos delitos no existen. Esos delitos no existen. Lo que le quieran poner a la familia de José Ángel Rodríguez Araña, todos esos delitos son mentiras, porque ese es un gobierno dictatorial, es un régimen dictatorial que lo único que hace es daño. Daño y hay que acabarlo como sea, como de lugar. José, en el caso cuando se dio la oportunidad de la salida, también hablando de otro tema, de la salida de Edmundo González, ¿qué piensas tú de la salida? ¿Fue una estrategia? ¿Él nunca tuvo que haber salido? ¿Debería volver? ¿Cómo ves esa posición de Edmundo González? Que ojo, a mi parecer, con lo que sucedió en las primarias, para mí, la presidenta es María Corina Machado. Pero bueno, pero democráticamente, porque al final acabó respetando la Constitución, quien se postuló, porque a ella la inhabilitaron, fue don Edmundo González. Entonces, en este momento, el presidente elegido democráticamente por el pueblo colombiano en todo el mundo fue Edmundo González. Pero, ¿qué opinas tú de eso? De su salida, de lo que firmó. ¿Fue bien firmado? ¿Qué opinas de eso? Yo reconozco el liderazgo de la señora María Corina Machado, perfectamente lo reconozco, es una persona que logró recorrer las calles de Venezuela, unir a la sociedad venezolana en un punto de reflexión, en un punto de esperanza, y yo aplaudo ese liderazgo y reconozco su liderazgo para la población venezolana y para el mundo. Es un acto de humildad reconocer las grandezas de las personas y también un acto de, eh, de, eh, sí, de inteligencia y sabiduría reconocer los errores, pero sí, ya reconozco su liderazgo, así como reconozco también la valentía del señor Edmundo González para asumir la responsabilidad que le quitaron a María Corina Machado, que fue la presidencia la candidatura por la presidencia del país. Es el presidente electo de Venezuela, porque si yo, y vuelvo y lo repito, si yo estoy tratando de luchar por la libertad y la democracia de mi país, creo que tengo que ser ejemplo de ello, y no pretendo llevar la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón. Entonces tengo que ser fiel expositor de aquello que pregono, y reconozco también que Edmundo González es el presidente de Venezuela, el que todos los venezolanos escogieron.
Pero referente a que si fue una buena estrategia o no, pues yo le veo las partes positivas y las partes negativas a ambos puntos. La parte positiva es que indudablemente ha logrado llevar personalmente el mensaje de lo que telefónicamente quizás hacen con María Corina Machado, y él personalmente Claro, ha logrado exponer en el mundo. esa estrategia, ha logrado exponer esas peticiones, ha logrado llevar personalmente la figura de la democracia al resto del mundo, pero ese como aspecto positivo. Pero como aspecto negativo, yo veo que no podemos emprender una lucha y no podemos llevar a cabo un proyecto de la magnitud que representa la libertad de nuestro país sin, con miedo al sacrificio. Creo que es algo que tenemos que tener claro, y es algo que con la verdad no ofendo ni hiero, pero creo que para querer la libertad del país y para estar dispuesto a llevar la libertad del país, creo que no hay que tener miedo al sacrificio, porque para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por las sendas de los sacrificios. Y creo que aquel que se enrumbe en un proyecto tan ambicioso como este, que es la libertad de nuestro país, sabiendo y asumiendo los riesgos que conlleva luchar con una estructura criminal como la que está instaurada en Venezuela, creo que el sacrificio tiene que ser parte de la bandera de la lucha y de lo que se quiere y de lo que se quiere llevar y lo que se quiere transmitir, porque recuerda que tienen que recordar que los líderes son el ejemplo de lo que está detrás de ellos, de lo que está la población. Si un líder no está dispuesto a sacrificar, la población no se va a sacrificar por sus líderes, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, hermano. Claro. Sí, no, estaba aquí leyendo unos mensajes. Sí. Mira esto, Dios pido misericordia y que lo proteja fuerza, dice Milene Suárez Méndez. Y es que es básicamente lo que también todos queremos. Yo particularmente, José, hemos hablado un par de veces por WhatsApp y de verdad, de corazón, tengo un par de preguntas más, pero de verdad, de corazón, como padre de familia, tengo un hijo unos tantos años, un pocos años menos que tú, y sé lo que es el tema del amor familiar y lo que duele un familiar en todo esto, pero increíblemente el amor que tú le tienes a tu patria, que lo has demostrado con todo el trabajo que vienes realizando, de verdad, yo te lo agradezco. Como no soy venezolano, pero solidarizado por el dolor del pueblo venezolano, te lo agradezco por lo que estás haciendo por ellos. De verdad que es grande. Y hay una pregunta que va relacionada a eso. ¿Cómo motivar al venezolano? Porque ahí escribió alguien ahora un mensaje y dice, es decir, no hay una estrategia. Y es que dice, eso lo escribe Onaira N. Es decir, que no hay estrategia. Es decir, ya, Onaira, José habló al inicio del video de una estrategia que es clara, y es que en el caso de los que están de pronto en sus casas, en sus hogares, sentados esperando a que alguien les solucione el problema de eliminar la dictadura, José claramente dijo que esto es una unión entre todos. Los que estamos aquí conectados, los que están en las diferentes ciudades de Venezuela, a ver cómo nos unimos todos, es decir, desde la parte comunicacional, ustedes en la parte operativa, en las diferentes formas, pero con la actitud y el positivismo de que sí se va a lograr. Y Onaira, sí te pido de corazón, mm, eh, porque hay una palabra así es clave, el que no espera vencer está vencido. Entonces, decir en este momento que no hay estrategia, no, hay una estrategia que es clara, y es que hay que tener mente positiva de que sí se va a lograr, porque si no, nunca van a salir de esto. Entonces, eso deben tener todo claro el pueblo venezolano. No sé si José quisiera aportar algo más sobre ese mensaje. Sí, claro que sí. Yo estaba leyendo ese mensaje casualmente también, lo estaba leyendo donde decía que, o sea, no hay estrategia. Sí las hay. Estrategias hay muchas, no solamente la mía y la de mi equipo, la de mi grupo, o la estrategia que pueda tener María Corina, la que pueda tener con nuestro presidente, el presidente que eligió Venezuela, el Mundo González, la estrategia que puedan tener
las organizaciones internacionales o otros grupos militares. Estrategias hay infinidad de estrategias y de personas que quizás tengan mejores estrategias que las que tengo yo, personas que tengan mejores planteamientos que los que tengo yo. Yo no voy a decir que es el mejor planteamiento del mundo, pero es mi planteamiento y el planteamiento de nuestro equipo. Estrategias hay infinidades de estrategias, pero lo que hace falta no es la estrategia, lo que hace falta es enamorarnos de nuestro país, Claro. enamorarnos de la libertad. Y lo que hace falta, indudablemente, no son 30 millones de venezolanos queriendo ser libres. Lo que hace falta son 30 millones dispuestos a conquistar esa libertad. Mira, José, tú te puedes imaginar el tema, no vayamos al 28 de julio, vamos al 10 de enero. Tú te puedes imaginar que en ese lugar donde estaba María Corina, si hubiese estado Edmundo González ahí parado, que lo hubieran raptado, secuestrado, o que hubiera pasado algo contra él, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Yo no sé, yo particularmente, yo viendo las imágenes de ese día, yo creo que ese día el pueblo venezolano total iba a ser lo que tú estás diciendo ahora, porque la motivación, que eso también lo dijiste sobre las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, en ese momento sí era una motivación intrínseca porque sienten, todos los votantes sienten y lo refrendaron en el voto a Edmundo González como su presidente. Y créeme que ese 10 de enero, lo que pasó con María Corina, de haber pasado, o bueno, el abusazo que trataron de hacer y que se dieron cuenta que se equivocaron, pero de haber estado Edmundo González, ese día volteaban a Miraflores. Así lo veo yo. El pueblo enterito, nadie tenía que haberle dicho nada, porque las imágenes eran dicientes. Ese día, el pueblo venezolano que estaba ahí, en ese lugar, estaba por pasión. Es decir, cuando tú mueves las fibras de las personas, créeme que has logrado lo más importante en el ser humano, que es la motivación. Y es esa a la que tú hacías referencia sobre la motivación intrínseca. Es decir, nadie le estaban pagando para que fueran detrás de María Corina. No, ese día el pueblo venezolano, todos, niños, niñas, es decir, todo el mundo iba a luchar, ese día volteaban a Miraflores. Y ojo, lo del 28 porque ellos la supieron hacer y empezaron a dilatar. Empezaron a dilatar y la gente se fue ahí como que apaciguando. Pero si el mismo 28, con ese mismo volumen de gente que estaba en la calle, ese mismo día se hacía un movimiento grande, ese mismo día volteaban la casa de arepas a Maduro. No sé qué opinas tú sobre eso. Esta es la Sí, percepción que yo claro, tengo. mira, hay un principio en la guerra y Una perdón pausita, que José, una pausita antes de que continúes. Amigos, a todos los que estén conectados, por favor, tanto en la página de Wender como en la del ámbito, por favor, compartan esta transmisión para que le llegue a más personas, que esta entrevista con José Ángel Rodríguez Araña no se tiene todos los días. Tenemos que aprovechar este momento para que le llegue a más personas. Entonces, ya saben, los que estén conectados en la página, las dos páginas de Wender y en el ámbito, por favor, compartan para que le llegue a más personas. Continúa, José. sí, bueno, mira, hay uno de los pasos que se debe seguir cuando uno hace una orden preparatoria para una operación. El último paso de, de la operación que uno va a llevar a cabo no es la conquista del objetivo. Aunque tú lo creas así, aunque muchos crean, logramos el objetivo, no es la conquista del objetivo el último paso en una orden de preparatoria de operaciones en la guerra, sino es explotar el éxito. Y creo que eso fue lo que faltó. Cuando conquistas el objetivo, tienes que explotarle el éxito Claro, a ese objetivo. Si ya tienes un país que salió y creyó en un proyecto y creyó en eso y se lo aplaudo perfectamente a la estructura que se tuvo para las elecciones del 28 de julio, así como lo estamos viendo en pantalla, esa mareada de gente. Creo que y se logró consolidar el objetivo que era ganar democráticamente a través de las elecciones la presidencia del país. Si ya tenías el objetivo logrado, creo que tenías que explotar el éxito de ese objetivo y no simplemente decir o tratar de llevar las cosas hacia el plano netamente democrático, pero yo lo entiendo, es un sector
que se trabaja de esa manera. Pero creo que sí, cuando ya estamos montados en un caballo, creo que tenemos que terminar de arriarlo Claro, para parafrasear, parafrasear lo que se hace en la orden de operaciones. Y creo que faltó eso. Creo que faltó no consolidar el objetivo porque el objetivo se consolidó. claro. Creo que faltó explotar el éxito del objetivo consolidado. No, y que tenías en más. Y, Dime, y dime. mira, y te aseguro perfectamente, perfectamente seguro, que no fuesen detenidos. Creo que era lo último que podrían hacer, detener al presidente Mundo González, porque había una comunidad internacional con bastante expectativa, había una comunidad internacional que Uf, estaba preparada para su llegada a Venezuela, había una comunidad internacional que estaba en alerta también por ese suceso, y creo que ese, sí lo voy a decir perfectamente, fue el error más grande que hemos cometido o que se ha cometido en este tiempo, que fue no haber ido el 10 de enero a Venezuela. Creo que eso le dio amplia ventaja al régimen, pero creo también que le dio un golpe muy duro a la población. ¿Por qué? Porque se prometió que se iba a ir, y voy a volver a traer a Simón Bolívar aquí al programa. eh, Uno de sus pensamientos, de nuestro libertador, que dice: me vería como un hombre indigno si no estaría cierto de cumplir aquello que he prometido. Entonces, no se cumplió algo que se prometió, y creo que fue un golpe bajo para la población venezolana, y también tiene que verse así. Fue también para la comunidad internacional, como lo veo yo. No puedo decir que ciertamente es así porque no pertenezco a los gobiernos de ningún país, pero creo que yo, siendo comunidad internacional, creo que también diría, pues, si los propios venezolanos no estamos dispuestos a sacrificar por nuestro país, yo no voy a sacrificar algo por un país que no es mío. claro. Entonces creo que más que el mal ejemplo para la sociedad o la desmoralización que se dio para la sociedad venezolana, creo que también se le resta también interés a la comunidad internacional de luchar por nuestro país. No, pero mira, José, es decir, yo particularmente, créeme que coincido al 200% con esta última apreciación con relación al tema de Mundo González, de su salida. Yo particularmente decía, yo decía, si él llega ese día se voltea, Venezuela se voltea. ¿Sí Se me explota el explico? éxito del objetivo cumplido. Claro, pero también es cierto algo, que eso sí, siempre he pensado que ese es algo que lo tengo en mi día a día. El que no espera vencer está vencido. El hecho que no haya Correcto. sucedido eso tampoco puede ser el motivo para rendirnos. Tampoco puede ser motivo para decir que todo se perdió. No, porque tengamos en cuenta algo, José. Igual, don Edmundo González, a pesar de todo, no es un anciano decrépito, como lo decían los otros, pero es un señor ya de edad que de pronto, hombre, no voy a justificar, no voy a justificar, pero una cosa es como lo ves tú, otra cosa es como lo veo yo, otra cosa es como lo ve él. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, yo particularmente comparto contigo que ese día de llegar él, ese día era el día, ese era el día, porque ese Claro. era el día en que por constitución él tenía que haber sido nombrado, sí, nombrado Presidente. como presidente, pero el detalle era también viene el siguiente, ¿nombrado por quién? Por Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué asamblea? ¿En dónde? ¿Sí me explico? Es decir, Mira, ahora yo te voy a responder eso. Eh, Perdóname o que me perdona la población, los que están viendo este programa, que lo diga, pero eh, él no iba a ser nombrado el 10 de enero no, iba a ser. como presidente en realidad, porque no había una asamblea que lo Ujú. nombrara, ni tampoco que estuviera dispuesto a nombrarla dentro de Venezuela, más a pesar de que existe una nombrada en el exilio, pero iba a ser el punto de implosión El pueblo. que en los días nos podía llevar consolidar el objetivo. Y yo admiro la valentía del señor Edmundo González, del presidente Edmundo González, más que criticarle. Yo admiro la valentía porque es un señor mayor, es un señor que de verdad, para su edad y para No, su condición, quizá
muy inteligente. eh, está haciendo mucho porque no fue una responsabilidad que él tenía planificado hacer, sino que fue una responsabilidad dirimida, fue una responsabilidad adquirida Claro, y no fue una responsabilidad que él propia. quiso tener desde un principio. Así que el llevar esta parte de la lucha en sus hombros, creo que es digno de admirar para una persona de su edad y lo admiro y de verdad que respeto esa valentía y ese sacrificio físico, en realidad, y mental que está haciendo para la edad que tiene. Yo lo respeto y lo considero, de verdad que sí. Pero recuerda también algo fuera de todo, que nosotros como venezolanos no nos podemos permitir eh, el no exigir, no nos podemos permitir el no discernir y el no hacer críticas constructivas, porque tenemos la responsabilidad de que si se nos ha prometido algo, de exigir lo que de exigir el cumplimiento de aquello que se nos ha prometido, porque nosotros no somos un país que sea una caja que guarda para sí promesas incumplidas. Creo que ya hemos tenido suficiente de promesas incumplidas y el exigir no te hace traidor. El, el exigir no te hace a ti restar. Creo que el exigir hace que las personas o los que están llevando el proceso puedan sacrificarse o dar ese toque adicional en lo que se está haciendo, más aún de que cuando admiro la valentía y la entrega y el sacrificio mental y físico que está haciendo el presidente Edmundo González eh, por el país, también es cierto que tengo que decirle a la sociedad venezolana, a la población, a todos nosotros, que tenemos que encontrar las fallas para poder cambiar y para poder evolucionar. Quiero decirle a la dirigencia política que está llevando las riendas en ese sentido del país, que la autocrítica no es muestra de debilidad, que la criticidad constructiva no me hace débil, no me hace menos que en esta lucha, sino que uno de los principios de la sabiduría es la criticidad, la autocrítica, que es aquello que nos va a llevar a evolucionar, en tener mejores estrategias, a evolucionar como personas y a evolucionar en esta lucha, porque mientras pretendamos seguir pensando que estamos enrumbados en un camino sin detalles, en un camino sin tropiezos y de que estamos superando efectivamente y de que todas las estrategias nos han funcionado efectivamente, pues nos vamos a quedar estancados en el mismo punto. Pero cuando nos hacemos una autocrítica y empezamos a hacer una retrospección del pasado y de la línea de tiempo desde el inicio hasta el presente y vamos anotando o haciendo reflexión de los puntos negativos que hemos tenido y también de los puntos positivos que hemos tenido, podremos evolucionar y llevar nuestra estrategia de lucha hacia un nuevo nivel, un nivel donde aprendimos de los errores y donde vamos a, una vez aprendido de esos errores, con los puntos positivos y los puntos que hemos logrado consolidar, crear una nueva estrategia para avanzar aún más en el tiempo con una mejor decisión y enfrentar al régimen con una mejor postura. Así es. Es decir, tenemos claro que no todo está perdido. ¿No? Aquí nada está perdido. La lucha se pierde cuando uno se cansa y la esperanza, y mientras haya uno solo de pie, dispuesto a decir que no y dispuesto a luchar por el país, hay esperanza. La esperanza se pierde cuando no haya una sola persona y creo que jamás dejará de haber uno de pie dispuesto a luchar en contra del régimen. Así es. Bueno, vamos a meternos ahora a algo que ha pasado este año y vamos a hablar de unos políticos en particular. Enrique Capriles, Tomás Guanipa, otros tantos que han ido motivando. Pero antes de entrar a esta pregunta, ¿qué opina usted lo que va a pasar el 25 de mayo en las elecciones? ¿Usted cree que hay democracia? ¿Cree que esas elecciones valen de algo? Bueno, yo creo que debemos enfocarnos en
en ni siquiera hablar de eso, porque es lo que el régimen, es lo que el régimen quiere. El Claro. régimen quiere que nosotros indirectamente le hagamos propaganda de ese tipo de cosas. Y creo que no hay nada más fuerte que le podamos hacer a eso que va a pasar el 25, que simplemente ni siquiera mencionándolo, simplemente ni, haciendo caso omiso, que es una actividad que ni siquiera nos compete ni nos compromete y que ni siquiera existe. Creo que la mejor opinión que puedo dar de lo que va a pasar es ni siquiera dar mi opinión. Ok, pero le voy a pedir una sola palabrita. Me va a perdonar, pero una palabrita sí le voy a pedir. ¿Qué, ¿Cómo definiría usted, sin dar nombres, tampoco dar nombres de qué políticos, de esos Claro. políticos que supuestamente son de la oposición, que están invitando, me los va a identificar con una palabra, que están motivando a que la gente salga el 25 de mayo y que previamente estuvieron inhabilitados políticamente? No voy a decir nombres, pero ¿qué opina usted de esos políticos que están motivando supuestos opositores, están motivando? Diga, ¿con qué nombre usted los identificaría? Un nombre, una palabra. Bueno, no es uno, sino son varios aquellos que están montándose en lavarle la cara al régimen a través de eso Me que va a perdona un ocurrir. momentico, le voy a decir son unos traidores. Son unos traidores. Eso sí, esa palabra sí es Yo no le mía, iba, tranquilo. Esa palabra sí es yo no mía. le iba a decir traidores, porque creo que es muy poco decir, sino Pero, que no acostumbro y no está dentro de mí decir o expresarme con groserías, pero yo en realidad iba a decir que son unos mal. Ya ustedes saben sí, que hay de allí en adelante en la palabra, pero para mí traidor se queda corto, para mí son unos mal más lo que se inventen. DITOS, para mí. Esa es la palabra que los identifica y los identificará por siempre, como uno mal de ITOS. Así es. Bueno, mensaje puntual, que creo que lo dijimos al principio, pero ahora un mensaje puntual a la policía, a los militares de las diferentes fuerzas militares, policiales, milicias, un mensaje que se lo está diciendo alguien, no un colombiano, un mensaje suyo como militar, porque usted es militar, le tocó salir de allá porque es obligado prácticamente, pero usted es militar, preparación militar. ¿Qué mensaje usted como militar venezolano le manda a esos mm, compañeros, amigos que se quedaron, los que iniciaron? ¿Qué mensaje les manda usted nuevamente a esas personas? Bueno, yo les quiero hacer más que un llamado, a acción, quiero hacerles un llamado a la reflexión. El régimen venezolano vocifera día y noche por todos lados que ellos cuentan con una fuerza armada, que ellos cuentan con unas fuerzas policiales, que ellos cuentan con la verdadera unión cívico-militar policial. Y la reflexión es, ¿quiénes son la fuerza armada con la que cuenta el régimen? ¿Quiénes son la policía con la que cuenta el régimen? Ellos no tienen un ejército privado, no tienen una fuerza armada privada, no tienen una fuerza policial privada este, con quien tengan un contrato. La fuerza armada con la que vociferan ellos que tienen, las fuerzas policiales con las que ellos vociferan que tienen, eres tú, el mismo al que reprimen, el mismo al que amenaza, el mismo al que tienen coaccionado, el mismo que está pasando penurias en cada una de las unidades militares. Ellos no tienen fuerza armada ni tienen fuerza policial. La fuerza policial y la fuerza armada con la que cuentan eres tú. Y si tú no estás dispuesto a obedecer, no hay fuerza armada con la que ellos contarían para luego encarcelarte, para luego reprimirte, para luego asesinarte. Simplemente si el todo por el todo, tanto los policías como los militares activos en Venezuela se deciden a no obedecer, ¿quién los iría a meter preso? ¿Quién los iría a detener? ¿Quién iría por su familia? ¿Quién iría a reprimirlos? ¿Quién iría a asesinarlos? Si el todo como el todo se decide a no obedecer más, ¿qué fuerza armada tendrían persiguiéndolos o qué policías tendrían persiguiéndolos? Absolutamente nadie, porque llega un momento en el que todos decidan decir que no y escoger el camino más largo, aunque poco probable, pero el más corto al poco honroso. Y creo que cuando no haya nadie dispuesto a obedecer, el que manda no tendrá nadie a quien mandar. Totalmente. Sí, también pienso yo lo mismo, ¿verdad? Entonces,
señores militares uniformados de las diferentes fuerzas venezolanas, miren qué pasos dan. Entre otras cosas, tírenle cabeza a algo. Si todos se unen, o bueno, un buen grupito de militares se unen, hay 25 millones de dólares por uno, 25 millones de dólares por otro y 15 millones de dólares por otro. Estamos hablando de 65 millones entre Maduro, Diosdado y Padrino López. Tenemos 65 millones de dólares, muchachos. Retírenle cabeza a esa vaina. Ustedes pueden salir, primero hacen una labor social sacando esas tres porquerías de Venezuela, una labor social y una labor militar civil de coger a unos bandidos y que los capturen por toda la delincuencia y por todo el daño que le han hecho al pueblo venezolano y del mundo, porque ellos son unos narcodictadores. Eso no es mentira, todo el mundo sabe cómo mandan ellos, cómo gobiernan ellos y el poder de ellos se basa en el narcotráfico. Entonces, teniendo eso claro, amigos, miren qué paso dan, porque ustedes se deben es al pueblo venezolano. No sé cuál es el juramento, si hacen un juramento hacia el pueblo venezolano, si hacen juramento hacia los políticos venezolanos. Los políticos son de tránsito. Claro, en este momento los políticos de tránsito no existen en Venezuela porque son estacionarios. Si ustedes se dan cuenta, el mismo grupo de políticos que salen en todos lados, en 4 años atrás, siempre están, si no es no sé qué, son los mismos nombres en los últimos 23 años. Es un reciclaje de la misma basura. El mismo, joder, que lo dijiste lindo, José, un reciclaje de la misma basura. Eso está clarito. Ustedes se dan cuenta que, oye, claro, el mismo pote de agua que uno desecha a la basura, lo reciclan y te lo convierten en una cucharilla de plástico para una fiesta. Y esa cucharilla de plástico la reciclan y más adelante te la convierten en un forro de un celular. Entonces, el mismo reciclaje de la misma basura para diferentes funciones. totalmente, totalmente. Bueno, José, yo le pido, pues, gracias por haber compartido con nosotros aquí desde la página del Ámbito, con la página de Wender. Wender está ahí atento, pendiente en la transmisión. Que a todos los amigos que están conectados con Wender, por favor, suscríbanse a su canal, suscríbanse también al canal del Ámbito. En la descripción de esta transmisión voy a dejar también las redes sociales de José Ángel, porque si alguno pues está interesado también de saber mano directa de él pues si hace alguna publicación que todos estén enterados, yo ahorita más tarde les dejo en la medida que las redes que se puedan saber de José Ángel, las que sean públicas, las dejo aquí apuntadas. No sé si ahora lo dices, José, algunas redes sociales tuyas y después me las pasas y yo las pongo en la descripción de esta transmisión. Sí, bueno, mis redes sociales todas tienen el mismo nombre. En X, uno TTE José Rodríguez Araña, en Instagram es el mismo. Y el canal de YouTube de nosotros como equipo militar, La Voz Verde Venezuela. Bueno, amigos, ahí tienen, yo igual les comento, aquí en la descripción, apenas termine transmisión, les dejo escrito las redes sociales de José Ángel para el que quiera estar atento de cómo transcurre su vida, porque es una persona que está poniendo su pellejo, hablando de pellejo, José, miércoles, yo quería terminar, pero me faltó algo. El 10 de abril, la puerta de tu casa, ¿qué pasó ese día? Llegaron unas personas a mi departamento que se hicieron pasar en el condominio como FBI, en la casa se presentaron como refugiados. Yo hice lo propio y fui tanto al FBI como a ICE y en ambas partes me dijeron que ellos no habían enviado a nadie para mi casa y que no tienen ninguna alerta de deportación ni nada por el estilo. Y me sugirieron que fuera a la policía a colocar la denuncia. Y está ahora en investigación y esperando que me contacten las autoridades para ver quiénes son estas personas, si son del gobierno de los Estados Unidos, como algún procedimiento migratorio de rutina de los que están haciendo ahorita, o en realidad se trató del régimen venezolano que aquí en Estados Unidos. Bueno, pero en cámaras quedó registrada las caras de estas Sí, personas, claro. no los identifican, en el caso particular nadie identifica a los personajes. En el FBI y en ICE que yo fui, ellos no identificaron a las personas que vinieron a mi casa o las personas que me atendieron no los identificaron como parte de su equipo de trabajo.
Ok, bueno, Dios quiera que, que te libre de todo mal, de verdad, porque bueno, ya lo que vimos con Ojeda fue bastante dramático porque simplemente todo quedó en video, gran parte de todo el proceso de su salida y de las personas que pudieron haber estado involucradas, que incluso el gobierno chileno asegura que militares de alto rango venezolano estuvieron allá. Incluso el hermano del teniente Ojeda afirma que Granco, Alexander Granco, también pudo haber participado de esta, no podemos decir este operativo, sino de este movimiento delincuencial, porque es un movimiento de delincuentes, no podemos decir que es un Correcto. operativo militar, porque un operativo militar tiene otras líneas y va más en favor de la comunidad. Estos tipos fueron a hacer un acto delincuencial uniformado. Algo así fue lo que básicamente, porque no podemos ponerle remoquetes bonitos a este daño que acabaron con la vida de una persona que yo investigando sobre ese tema, José, no sé, de pronto, que incluso él estaba resguardado, como que la misma policía sabía sobre la ubicación de él, que no era como de Voz Populi su ubicación, y mira que llegan personas uniformadas. Entonces, el poder también que tienen el gobierno venezolano, cómo permean todo, cómo filtran, cómo compran para poder conseguir lo que ellos quieren. Y en el caso de Ronald Ojeda, pues que se lo llevaron. Para mí, de verdad, es decir, no sé, es decir, piensa mal y acertarás. Yo creo que tiraron un buen billete, alguien soltó la lengua y lo ubicaron internamente, porque es que los tipos llegan hasta uniformados. O sea, ¿de dónde sacan toda la película para eso? Entonces, no sé, esa parte sí y tristemente ya Ronald Ojeda no está en este plano terrenal con nosotros. Entonces, no sé tú qué piensas sobre eso. ¿Quién mató a Ronald Ojeda? Yo creo que para dar con la ubicación de Ronald, definitivamente, para mi criterio, tuvo que haber complicidad de alguien del gobierno chileno. Oye, blanco es y las gallinas lo ponen. Así como tú lo piensas, así lo pienso yo. Y así lo piensan todos los amigos con que hablo. Me dicen, no, eso tiene que haber alguien filtró. Ellos aseguran que el gobierno que nunca filtraron ninguna información de ellos. Y claro, ellos a nivel, porque es que a nivel de alto rango seguramente no. Pero quiénes llevaron, quién manejó el carro, quién manejó documentación y con dinero baila el perro. Es decir, eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, lo triste, ojalá de verdad que Dios te proteja, te cuide, José. Porque tienes también a tu familia que la tienen secuestrada estos bandidos y Dios quiera que también recobren la libertad, no la libertad, que los liberen como secuestrados que son. Y así igual tus dos primos, tu hermana, tu sobrino, en fin, está con sus familiares, ellos se lo llevaron y lo regresaron, ¿no? Sí, eso lo han llevado, es de mi hermana, la que tiene más de 90 días secuestrada. Ellos se lo han llevado con mi papá y mi mamá y luego fueron y lo dejaron en la acera frente a la puerta de la casa de mi tía. En la acera, ni siquiera lo entregaron en la casa. No, le tocaron la puerta a mi tía y lo dejaron en la acera. Cuando mi tía se asoma, dejan el niño y arrancan el carro. Qué bandido, no bandidos, ni modo. José, para cerrar, la cámara es tuya, el espacio es tuyo, cualquier cosa que quieras decir. Sí, claro. Como último mensaje y segundo agradeciendo a todos los que se quedaron hasta ahorita, que quizás les interesó el mensaje y no se aburrieron o que amablemente están interesados por nuestro país y los que van a ver la transmisión después, más adelante. El mensaje es que la libertad de Venezuela no es responsabilidad de Rodríguez Araña. La responsabilidad de Venezuela no es responsabilidad de María Corina Machado. La responsabilidad de Venezuela no es responsabilidad de Mundo González. La responsabilidad de Venezuela no es de un grupo o de un sector. La responsabilidad de Venezuela, de la libertad de Venezuela, también es de aquel que me está viendo a través de este espacio. La responsabilidad de Venezuela es de más de 30 millones de líderes. La responsabilidad de Venezuela es de más de 30 millones de personas y que no basta querer con ser libre, también estar dispuesto a luchar por la libertad. Bueno, amigos, ahí escucharon las palabras de José Ángel Rodríguez Araña, teniente Araña. De verdad agradecido que hayas compartido con nosotros y si hay algunas palabras, muchos comentarios, algunas palabras que me llegaron al WhatsApp, otras que tenía aquí apuntadas, creo que en términos generales se despejaron algunas dudas y tenemos claro que lo importante, siendo ahí firmes, el mensaje es claro.
El mensaje de la libertad acompaña muchas cosas, que es lo que decía José Ángel. José Ángel no es Superman, Oscar Pérez no fue Superman, pero si muchas personas en su momento se hubieran unido a Oscar Pérez a nivel político, social, civil, eclesiástico, se hubieran acompañado a Oscar Pérez, hoy la historia sería diferente. Y es la realidad que estamos viviendo en este instante, que ojalá Dios quiera que muchas personas, así desde la parte eclesiástica, militar, civil, la que acompaña a José Ángel, se una todo, la civil, sobre todo el pueblo, se una en masa, como un solo bloque, con una cohesión completa y cerrada, para que en la dictadura, los del régimen entiendan que sobran en Venezuela y que con ellos no más. Hércules, José, perdóname, una última que estoy pensando. ¿Recuerdas cuando estuvo el tema este de Honduras y Maduro dijo que no salía por temas de seguridad, que le había llegado información de seguridad de él? ¿Tú sabes algo al respecto? No, la verdad no sé nada al respecto. Lo que sí puedo pensar, no es que no salía por tema de que en Honduras pudiese existir un tema de inseguridad directa, de que haya un grupo en Honduras esperándolo, no creo, y estoy 100% seguro que eso no fue lo que ocurrió. Yo creo que él no fue para Honduras por miedo a que cuando transitara por espacio aéreo internacional, pues como efectivamente tiene una orden de captura en su contra, así como muchos otros, simplemente, hay que decírselo, tuvo miedo de salir y que en el tránsito del espacio aéreo internacional pudiese ser ese avión en el que andaba, pudiese ser bajado y él pudo haber sido capturado, porque recuerda que cuando va para Rusia, cuando va para esos países, él va sin informar el viaje y ya cuando está allá es que se dice que está, pues. Pero como esto es un acto ya previamente organizado y previamente estipulado, pues se sabe que en qué aeronave, en qué avión y cuándo va a ir y cuándo no, y cuándo va a regresar. Entonces yo creo que en Honduras no había ningún grupo. Creo que lo que tuvo fue miedo de transitar por el espacio aéreo internacional y que el avión en que iba a ir pueda ser bajado y él podría ser capturado. Creo que lo que tuvo fue miedo a eso. Bueno, mira, precisamente hoy en la mañana estaba hablando con un seguidor, se llama Juan Carlos Flores, que aparece siempre Juan Carlos Flores Miami, seguidor de la página de Wendes también, que de hecho yo llegué a la página de Wendes por Juan Carlos, que está en Miami, que lo conocí en septiembre de